Con la escasez de agua, con todo, ¿habrá producción para suplir demanda en los próximos años? ¿No? ¿No? Lo que significa que podemos llegar por primera vez en la historia al enlace C. El enlace, pues no todo el mundo podrá tener un virgen extra, porque no hay. Porque no hay. Ojalá hubiera, pero es que lo que hay es lo que hay. Buenas tardes, vacaciones de carbón, una vez más. Las 3J, mejor que el jamón. Juanjo, Jesús, ¿qué tal estáis, amigo? Hola, yo bien. ¿Y tú, Jesús? Muy bien, muy bien. Como decía antes, deseando hablar de algo que no hemos hablado nunca, yo creo, para los tres, que somos de Jaén. Claro. ¿Qué es mejor que con un poco de jamón, aceite de oliva de Jaén? Tenemos esta tarde a un buen amigo, Miguel Soto. Muchas gracias por tu tiempo. Secretario general de la IGP Jaén, que seguramente nos puede explicar mejor que nadie cuál es la situación del aceite ahora mismo. Buenas tardes, Soto. Muy buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de transmitir un poco nuestros conocimientos a través de vuestro canal. Encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición. Como decía Juan, soy Miguel Soto, soy el secretario general de la Indicación Geográfica Protegida Aceites de Jaén. Somos una indicación geográfica muy joven. Nacimos por el 2019, pues cuando Europa nos entregó por fin a Aceites de Jaén el nombre que necesitábamos para defenderlo, cuidarlo y trabajar por él. Y bueno, desde entonces estoy dentro del Consejo Regulador. Actualmente vamos ya por la segunda campaña certificada. Y bueno, poquito a poquito a vuestra disposición para ir aclarando dudas, consultas y cualquier tipo de pregunta que tengáis, ¿de acuerdo? Pues nada, contadme. Muy bien, eso, Miguel, ya hablábamos, digamos, entre bambalinas, empezábamos a hablar un poco del tema porque, claro, nos llama mucho la atención, los tres somos de Jaén, bueno, los cuatro, no sé si Miguel, ¿tú eres de Jaén también? Sí, yo también. Bueno, los cuatro somos de Jaén, pero los que estamos tres no estamos metidos en el mundo del aceite de olivas, o porque, bueno, nuestros familiares, al fin y al cabo, todos los que somos de Jaén más o menos, siempre algún olivío tenemos de por medio, ¿no? Pero se verá que nos llama mucho la atención el problema actualmente, lógicamente, de la sequía, y cómo está afectando esto a un cultivo que ya le viene afectando de hace 2-3 temporadas, 2-3 campañas. Entonces, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué previsiones hay? ¿Y cómo se afronta la nueva campaña? Pues la verdad que muy preocupado. La campaña se presenta compleja, volvemos a tener problemas, hemos tenido otra vez problemas con la floración ha hecho que haya sido muy buena el nivel de polen, pero la flor finalmente se ha secado por las olas de calor que han venido hasta ahora, también en la poquita que ha sido fecundada por la falta de agua ha hecho que por desgracia no se esté llevando a cabo ese fruto y estamos muy preocupados. Estamos en el tiempo de descuento. Esta semana en Expoliva hemos tenido distintas conversaciones sobre cómo estaban los términos municipales de Jaén y verdaderamente muy preocupados, con cosecha muy corta, con precios disparados. Los precios del aceite de oliva virgen extra, los precios del aceite de oliva de calidad están muy caros, puesto que hay muy poco, y con un año que se prevé también muy corto de cosecha y complicado, muy complicado. Esperemos que llueva estos días, estamos esperando el agua todos los días mirando al cielo. Viene un frente borrascoso en estas semanas que esperemos que deje agüita, pero bueno, ya se empieza a hablar de campaña catastrófica a todos los niveles, ¿de acuerdo? Porque al final, como bien hablábamos, Jaén es aceite y el aceite es de Jaén. Entonces, todos los jiennenses tenemos vinculación por un lado o por otro, más o menos olivos, pero trabajamos en sectores subsidiarios del olivo y verdaderamente 2 años con poca aceituna son 2 años muy complicados. Y bueno, y vamos a por el tercero que veremos a ver, ¿de acuerdo? No hay unas previsiones buenas, lo siento mucho, me encantaría decir cualquier otra cosa, pero la realidad es la que se impone. Bueno, las noticias que nos llegan son un poco así, no nos sorprenden porque es un poco así, hay preocupación en el sector, evidentemente, y bueno, pero sí nos gustaría quizás conocer un poco más porque de lo poco que vemos es que, bueno, pues en Jaén se saca a nuestro Padre Jesús para que rogando por la lluvia,
pero supongo que hay alguna medida más de contingencia o algo más. De acuerdo que no podemos hacer que llueva de un día a otro, pero el olivar lleva ahí bastante tiempo como Sí, vaya. para pasar por dura y por madura. Entonces no sé si quizá vosotros también, como dices, sois un consejo regulador relativamente joven. ¿Quién más hay ahí apoyando? ¿Quién más hay ahí empujando el Bueno, carro, poniendo el hombro? aquí, por un lado, tenemos la problemática que, bueno, el agua de lluvia es fundamental para el cultivo, ¿no? Para cualquier cultivo. Esto no podemos evitarlo, pero es cierto que tenemos unas políticas hídricas muy malas. O sea, llevamos muchísimos años, este cultivo es milenario, no hablamos de ayer, hay olivos en Jaén que tienen más de 1000 años. Y bueno, sabemos que por el cambio climático, que es una realidad, que no se puede negar, pues España tenemos una parte norte que llueve y una parte sur que no llueve. Pero ningún gobierno, ninguna institución, ningún tipo ha tomado la decisión de canalizar ese agua de lluvia del norte a sur, porque sería algo evidente, algo necesario. Es cierto que las políticas hídricas son muy malas, actualmente se empiezan a hablar de política hídrica de una forma más seria porque estamos viéndole ya los colmillos al lobo, ya no estamos viendo el lobo. Entonces, bueno, ciertamente esto es voluntad política. Aquí ya no podemos entrar, es verdaderamente una gestión muy buena. Los agricultores llevan 20 años optimizando riego, aquí ya no se riega manta, aquí cada gota de agua cuenta y somos cada vez más perceptibles de este agua. Pero es cierto que, bueno, que al final se decidió que los ríos tienen que ser bonitos y que los ríos no pueden ser almacenados y tienen que ir ese agua al mar, y verdaderamente eso conlleva que el mundo agro sufra mucho innecesariamente, puesto que, bueno, que con unas políticas hidráulicas adecuadas verdaderamente hablaríamos de otra casuística, ¿de acuerdo? Supongo También que es no hay cierto, nada para paliar un poco que vosotros podáis decir, pues mira, señores, ahora mismo estamos en floración, o ahora mismo estamos en este periodo, necesitamos urgentemente, simplemente no hay nada no, preestablecido ni el acordado. apoyo de agua en el olivo, ¿de acuerdo? Es apoyo de agua. El agua debe de caer del cielo porque además el olivo, cuando toma verdaderamente el agua, es cuando le cae sobre las hojas, ¿de acuerdo? Es así, es una planta muy sabia, pero tiene algunas cositas. El riego normalmente son de apoyo. Los riegos que se utilizan en la gran mayoría de Jaén no es un regadío como el arroz que tiene que estar encharcado durante todo el tiempo, sino que es un riego que en el momento de realización de fruto, pues que tenga suficiente jugo, como os hablamos, o sea, que tenga suficiente agua y nutrientes para que sea capaz de desarrollar el fruto. Después de una poda, pues exactamente igual, que sea capaz de lanzar a madera para que pueda el árbol formarse, ¿de acuerdo? Agronómicamente hablando. El problema lo tenemos: malas políticas hídricas o inexistentes directamente, podemos hablar de las dos cosas, y por otro lado un cambio climático que hace que en los momentos óptimos, en los momentos más complejos en el olivo, en su floración, pues haya venido periodos de alta temperatura que al final han hecho que la flor se seque y no vaya a fruto. El árbol haya decidido que no vaya a fruto. Esto siempre ha ocurrido, ¿de acuerdo? La flor tarde o temprano se ha caído, no toda la flor que sale en un olivo se convierte en aceituna, pero es cierto que normalmente hablaremos de un 20-30% de la flor fecundada convertida en aceituna, y hoy en día estamos hablando de un 17%. Además, sumamos que no tiene jugo suficiente para sacar ese fruto adelante por las malas políticas hídricas, pues nos vemos en esta situación, ¿de acuerdo? Claro. ¿Tiene solución? Son soluciones a largo tiempo. Esto no puede ser... O sea, cuando se habla de pacto de Estado, cuando es eso, esto es un pacto de Estado. Aquí da igual quién gobierne, da absolutamente igual, sino que sea unas políticas claras, que se diga, oiga, usted va a tener desalinizadoras desde el poniente de Almería hasta el sur de Cádiz, sin ningún problema. O va a venir unas canalizaciones desde la zona más lluviosa hacia Extremadura, que también tiene olivar, y Andalucía, perfecto. Pero ese cascabel es complicado, o sea, es complicado. Se puede hacer, tenemos el ejemplo de Portugal lo hizo hace mucho tiempo, y ellos están en el 98% de sus pantanos y están regando hoy en día el campo. En Andalucía no tenemos nuestros pantanos ni al 27%, creo que es la media en esta época, cuando deberíamos estar en el 40 y tanto, y está empezando a prohibirse los riegos, o las asignaciones de agua son minoritarias. Entonces, bueno, pues verdaderamente complejo, porque aquí ya sumamos muchas cosas, voluntades políticas,
un proyecto a futuro, un proyecto muy a largo plazo, y por mucho que el agricultor quiera hacerlo, verdaderamente ya no depende de él. Nosotros podemos manifestarnos, podemos ponernos en contra, pero como hablábamos antes, el papel lo puede todo. Entonces hay complejidades que son difíciles de cambiar, ¿de acuerdo? Si no hay una voluntad muy clara. Desde Jaén nosotros reivindicamos el agua, que se quede toda la que podamos, pero necesitamos también unas políticas, como digo, sectoriales, donde verdaderamente se pongan en valor los frutos y el trabajo que se realiza durante todo un año, que verdaderamente este año, como he dicho, es una lástima, es una lástima. Esta semana andar por el campo es complicado. Miguel, y una cosilla, Miguel. Y ahora aprovechando que ahora se llama muy de moda esto de los lobbies, aprovechando los lobbies ahora de los veganismos, de los vegetarianos, de que, oye, es muy bonito que queramos que los ríos luzcan bonitos y que no se pierda, digamos, el ecosistema natural, que me parece muy bien. Pero oye, se podría utilizar también eso como medio de presión, decir, sí, señores, ustedes quieren los ríos bonitos, pero después también quieren las estanterías en los supermercados, las quieren con bastante verdor, ¿no? Pues quieren buenos vegetales, quieren buenas lechugas, quieren buenas aceitunas, lo que sea, me da igual. Y eso requiere que si estamos con sequía y somos la mayor huerta de Europa, porque la somos, pues oye, o teta o sopa, las dos cosas no caben en la boca. Claro, pero volvemos tendremos que presionar, como medio de presión me refiero a las élites políticas, es decir, oye, si no hay voluntad, actúen ustedes entonces por presión de las masas, ¿no? La gente quiere tener productos y para tener productos nosotros no podemos hacer que llueva, no podemos hacer la danza de la lluvia. Requerimos por lo menos de agua, de apoyo, aunque sea, ¿no? Para salvar los muertos, ¿no? Ahí es donde está la complejidad, Jesús. Al final, estos tipos de lobbies son, como yo digo, intereses económicos, ¿vale? El veganismo es un interés económico. Y es así. O sea, ¿interesa tener productos baratos en todo el mundo? Pues no lo sabemos. O sea, yo estoy en que no, ¿vale? Porque luego tenemos que hacerlo también nuestro, ¿no? Y interiorizarlo todos, porque así es como verdaderamente, cuando hablen de políticas de agua, que sepamos que no es una política para mañana. No vayamos a cambiar nuestro sentido de voto porque alguien diga que mañana van a amontonar desalinizadoras. Oiga, una desalinizadora tarda 5 años en construirse, más otros 2 años en ponerla en funcionamiento y que verdaderamente empiece a ser productiva. Tenemos que ser claros, concisos y no dejarnos llevar por lo sencillo. Estos lobbies verdaderamente muchas veces dicen lo mismo y lo contrario. O sea, el lobby actualmente con los animales, se ha hecho una ley de bienestar animal espectacular donde no puedes tener cachorros, o sea, directamente, a menos que tengas recorrer todo, pero no meten a los perros, o no se metió por la tauromaquia. Hostia, esto es extraño. Con los lobbies de intentar que ellos hagan, no, tenemos que ser los lobbies, tenemos que ser nosotros, consejos reguladores, junto con las asociaciones, junto con todo, verdaderamente hablar en todos los medios que podamos y decir y poner una posición clara y concisa. Señores, o nos apoyan o desaparecemos. O sea, claro. Es así. El campo, teniendo en cuenta que cada año llueve menos, que el año pasado ya, o que este año ya llueve menos que el año pasado y todo esto, se prevé que se mantengan, aunque en bajo nivel los riegos, o que se... Sí, bueno, esperamos que sí. O sea, la cuenca de Guadalquivir, que es la que más nos afecta a la zona de Jaén, ha dado una cuantía 2 veces inferior a la del año anterior, porque tampoco es que no tiene mucha agua almacenada. Necesitamos que llueva, pero ya no, o sea, necesitamos que llueva. O sea, sea como sea, sí, al final necesitamos. El clima, o sea, tiene también una parte cíclica, ¿no? Aparte del cambio climático, el clima es cíclico. Hay periodos de sequía y periodos de no sequía. Lo que tenemos que estar preparados para esos periodos que vengan de no sequía, que vendrán, y esperemos que vengan, porque si no, no tiene sentido. Los desiertos también llueve, como aquel que dice. Bueno, lo que tenemos que estar preparados para que ese agua de lluvia sea capaz de optimizarlo lo más posible. ¿De acuerdo? No desaparezca, no se vaya al mar. ¿De acuerdo? O ser capaces de restaurar ese agua del mar y volverla a transformar en agua no potable, pero sí para las plantas, ¿no? No hablamos de potabilización de agua, el agua potable está más que garantizada, eso es algo que tenemos claro. El mundo agro nunca va a decir que se riega ante un árbol con una persona, pero que si queremos tener agricultura necesitamos agua, que esto funciona así de sencillo. Desde fuera, el carbono y agua.
Es como funciona Desde fuera del sector, nosotros lo que vemos, o yo lo que recibo, es que parece que hay mucha desunión entre agricultores y Sí, mucha desunión. Es verdad, es cierto, ¿no? eso es Entonces, una... pero bueno, esto lleva siendo así mucho tiempo. Realmente es un sector que va a ser difícil ayudar o que va a ser difícil, muy difícil de mejorar con esta desunión, porque lo que vemos desde fuera es, bueno, el más lento, más tonto, ¿no? Tonto el último, ¿no? Esto es lo que vemos y cada uno Ahí, pues va fregando su portal y así sí, se va es salvando la cosa. Pero esto en un mundo globalizado es complicado. ¿Cómo, complicado. cómo, cómo Ahí, lo ves? bueno, por un lado, vamos mejorando, ¿vale? Vamos mejorando bastante, hay entidades grandes que concentran la oferta, que verdaderamente al final es lo importante, o sea, al final es que tengamos una voz única para ser capaces de vender a un mejor precio. ¿De acuerdo? Bueno, hay grandes entidades como está el grupo de COP, pues está los grandes grupos Interolio, Hancock, o que son entidades que concentran oferta, que es la unión de muchos agricultores para conseguir un mejor precio, ¿de acuerdo? Ser capaz de comercializar, ser capaz de hacer una serie de cosas que uno solo por sí no puede. Pero eso todavía sigue habiendo mucha desunión. Yo siempre lo digo, en mi pueblo Huelma es un pueblo de 6.000 habitantes, tenemos una cooperativa, una SAI y 2 molinos privados para 6.000 habitantes. No tiene sentido, pues no tiene sentido empresarialmente, no tiene sentido de ninguna forma. O sea, debería haber una única entidad que se dedica a elaborar. Pero ahí están los egos, ahí entran otra serie de razones que Jaén tenemos ese defectillo. que, que está ahí, que es parte de Jaén. O sea, nos gusta quejarnos mucho, lo que más nos gusta a un jienense es quejarse, es algo que tenemos ahí, pero luego eso de llevarme bien con el vecino, yo me llevo bien, pero tú en tu casa y yo en la mía. Entonces, yo no tengo problema contigo, pero si tú estás en tu casa y yo en la mía. Y ahí esa mentalidad va poco a poco, va poco a poco. Empresarialmente no tiene sentido. O sea, empresarialmente no tiene sentido que un agricultor para 10 hectáreas tenga un tractor. No tiene sentido. Claro, claro. No tiene sentido. Si puedo comentarte una cosa, ha hablado del precio muy rápidamente. A mí me gustaría decir algo del precio. Bueno, tenemos siempre mucho miedo a que el precio del aceite suba, pero no podemos hacer algo, no podemos grabar realmente las exportaciones con un impuesto diferente. O sea, a ver, estamos ya europeo. No, ya, pero bueno, ser los mayores productos del mundo tiene que dar algún beneficio, ¿no? Tiene que tener algo. Si tú marcas un precio, a una calidad. Claro, si fuéramos capaces de hacerlo, seríamos los reyes del mambo. O sea, ¿qué quiere cualquier empresa? Tener un monopolio, ser lo más grande. Cualquier empresa del mundo. Ahí lo somos. No somos capaces de hacerlo. No somos capaces de hacerlo, ¿por qué? Porque como estaba hablando anteriormente, grandes egos, problemáticas, cosas que no tienen sentido. Pero bueno, grande ego, pero realmente se está vendiendo aceite a diferentes precios dependiendo el... Sí, dependiendo de cómo se levante. El problema que hay es que... demanda, lo que quieran pagar y lo que se quiera pagar es lo que se quiera vender. O sea, hoy en día lo que ocurre es que ahora en la posición de venta están cerradas, puesto que no hay aceite y se espera que no haya el año que viene, con lo cual todas las cooperativas, o sea, al final Jaén es muy cooperativista, aunque tiene grandes grupos almazareros, Jaén es cooperativa. O sea, hay 200, no sé cuántos, 275 exactamente, de 360 molinos. O sea, el gran peso lo llevan las cooperativas. Y las cooperativas, por desgracia, pues no están gestionadas por grandes empresarios, están gestionadas por buenos agricultores, muy buenos la gran mayoría de ellos, pero son muy malos empresarios. Entonces no tienen ningún tipo de visión empresarial. Pero Miguel, y mira, esto te lo tengo que preguntar o exploto, sí. Pero estamos con aceite de coco, aceite de semillas, aceite de aguacate, aceite de no sé qué, al precio que a ellos les da la gana. O sea, es una cosa increíble. Simplemente porque hacen un marketing o simplemente porque hacen sus campañas con su influencer y hacen sus cosas. Yo creo que aparte de todo el trabajo que se hace, que por supuesto que sí, que se está viendo, que se está haciendo, pero quizá internacionalmente no llega tanto y esa demanda no sube porque, a ver, fuera de España, yo que estoy fuera de España, te puedo decir que cuando a alguien le hablas de aceite de oliva, lo primero que te dicen, ay, pero eso engorda mucho, ay, pero eso no sé qué, ay, pero y a todo el mundo se le olvidan las propiedades magníficas que tienen para el cuerpo por dentro y por fuera. Si consiguiésemos en alguna manera disparar un poquito esa demanda y tal y como estaba diciendo Jesús, estos lobbies, estos foodies, toda esta gente, este tal, que demandan un producto de muy buena calidad, no tendríamos que asustarnos tanto de una subida de un precio, claro.
por lo menos para afuera, pero es lo que decimos siempre, vemos esa desunión, no vemos que haya un marketing. Ahí es donde empezamos, ¿vale? Al final vamos a empezar por la ¿vale? Porque esto tiene un debate más largo, ¿vale? Lo primero de todo, para eso nace Consejo Regulador de Aceites de Jaén. Aceite de Jaén, como no lo he explicado anteriormente, como Consejo Regulador somos un sello de calidad alimentaria, otorgado por la Unión Europea, donde significa un circulito que pone indicación geográfica, que entiende el mismo un francés que un finlandés que en Praga, que en México. O sea, lo entienden exactamente igual. Conozco o no conozco la marca, ¿vale? Sepa lo que va al lado, que es aceite de Jaén, conozca el territorio no, pero si ve ese circulito, sabe que el producto tiene una calidad garantizada, superior a la media, y además es de una zona concreta, europea, ¿vale? Para eso nacemos, para cuando vayamos a exportar, podamos tener esa garantía de calidad que el consumidor aprecia y que el mercado aprecia. O sea, y es una realidad. El aceite de oliva virgen extra con calidad alimentaria, o sea, con denominación de origen o indicación geográfica protegida, en Europa se vende un 17% más caro, con tenerlo que sin tenerlo. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que ponerlo en Europa. Y para ponerlo en Europa, nosotros como consejo podemos ayudar. Yo te puedo hacer un plan de comunicación, podemos montar una campaña, podemos hacer con influencers, podemos hacer todo lo que queramos, ¿vale? Pero tu producto, tú tienes que ser capaz de llevarlo del punto A al punto B y tener un distribuidor que lo distribuye. Y ahí es donde fallamos. Porque eso se ve como un gasto. O sea, al final, cuando tú hablas con una cooperativa y le hablas de un plan de comercialización, ellos lo ven como un gasto. Cuando no lo ven como una inversión, no entiende que si consiguen posicionarse en Finlandia, o quien dice Finlandia dice Noruega, sea muy chiquitito, ¿vale? Ser el número uno en Noruega. No ser el número uno en tu pueblo, ser el número uno en Noruega. Vas a vender toda tu producción. Porque de esos aceites que me hablas son grasas. Nosotros somos un zumo. Somos totalmente distintos. Nosotros cogemos un fruto sin ningún proceso químico, únicamente por procesos mecánicos, conseguimos un alimento nutricionalmente espectacular, saludablemente espectacular. Es el alimento más estudiado hoy en día y que más informes y más papers tiene en el mundo sobre sus cualidades y sus propiedades, ¿de acuerdo? Saludables para el organismo, desde el Predimed, uno que podemos decir que es bueno para el corazón, pasando por Predimed 2 con la alta tensión, con el Covinet. O sea, hay millones de estudios que demuestran que el producto es maravilloso, único, tomado en su dosis adecuada, ¿de acuerdo? Es cierto que al final entre 20 y 30 mililitros la recomendación de una grasa, porque al final es una grasa, ¿de acuerdo? Pero es el único producto que verdaderamente se obtiene solamente en procesos mecánicos. El resto se utilizan químicos. El resto hay que desuavizarlo, el resto hay que hacer procesos. No hay ninguno, ni el coco, ni el aguacate, ni ningún otro, ¿vale? Esos son verdaderamente nuestros enemigos. Lo único que luchamos entre nosotros mismos. Nosotros muchas veces se pelea con el aceite de oliva o el aceite de orujo. Oye, no. Esos son otro tipo de aceites dentro del aceite de oliva que están ahí y que son categorías distintas y que son útiles y tienen sus funcionalidades, pero son muchísimo mejores que el alto oleico de girasol. O sea, el mayor producto que hay es el alto oleico. Para nosotros el menor es el orujo. Por el orujo es 10 veces superior al alto oleico que lleva un girasol, alto oleico. Entonces, señores, vamos a defender toda nuestra gama de aceites, ¿vale? ¿Cómo debemos entrar? Con el virgen extra. ¿Por qué? Porque es mejor. Tú cuando entras a comer jamón, que veo que os gusta bastante, ¿con cuál entramos? Con un 5J, con un pata negra de verdad, con su etiquetita negra. Con un 3 entramos aquí, Juanjo, con 3 yo. Con 3. Con una etiqueta negra, hoy en día etiqueta negra de esos jamones que son verdaderamente maravillosos. Y cuando los llevas fuera de nuestra frontera, no sabes lo que lleva. El año pasado acompañé a Valle de los Pedroches, estuvimos en la feria en Cial, en París, y verdaderamente se volvían locos por ese jamón. Se volvían locos porque el jamón estaba de loco. Y cuando probaron el aceite con jamón, hicimos una maridaje, hicimos una jornada en la cual dábamos un desayuno pan con aceite y jamón. Creo que no hay mejor combinación en este mundo. La dita la receta, ¿no? La dita la receta y se la mete a la Termomix. Es sencilla, es fácil y éramos capaces de explicar. No sé, a mí me la han hecho. A mí me la han hecho, yo no te la puedo decir. Verdaderamente
y verdaderamente maravilloso. Ya, pero es lo que dice, hay que, por supuesto que entras con el AV, pero hay que darle un poco más de a todo el rango, porque si no la gente dice, bueno, y con esto voy a freír yo y lo que sea. Yo mismamente el otro día, pues aquí también una persona me discutía y me decía, ya es que el aceite de oliva cuando roza ciertas temperaturas y para la sartén y tal, ya no es tan sano como se dice, lo que sea. Al revés, eso es mentira. Eso claro, es mentira. claro, pero es lo que te digo, es lo que la cultura... El aceite de oliva, y además está demostrado por estudios, que esto no es que lo diga yo, no, o sea, de hecho hay un estudio de aceite de oliva bastante interesante sobre la fritura. El aceite de oliva es el mejor elemento, y sobre todo el aceite de oliva virgen extra, para freír. ¿Por qué? Aguanta durante más tiempo, 190 grados, o sea, sin ningún tipo de problema, sin empezar a descomponerse como ocurre con otros aceites. O sea, otros aceites lo que hacen al final es ir descomponiéndose y empezar a aparecer sustancias incluso cancerígenas. Hay aceites que son muy conflictivos cuando se calienta, sobre todo la soja. Cuando se calienta empieza a soltar unas sustancias que no son nada buenas, y ya están más que demostradas, lo único del aceite más sólido en el mundo, pero y hay un gran lobby detrás de ellos. Pero con el aceite de oliva no. O sea, el aceite de oliva, si sabéis lo que es la función de freír cualquier alimento, ¿vale? Lo que se hace es crear una capa protectora alrededor del alimento. Esta capa lo que hace es sacar el agua, y ese agua con las células de la propia grasa crea esta película, una película uniforme, ¿vale? El aceite de oliva lo que hace es crear esta película uniforme. Sin embargo, otras grasas lo que hacen es infiltrarse dentro de ese alimento, y por eso no son tan sanas. O sea, porque al final lo que tú estás consumiendo son grasas saturadas dentro de un alimento. Una patata, por ejemplo, se absorbe, se saca el agua, pero se mete ese alimento. Con el aceite de oliva virgen extra, con aceite de oliva sobre todo, creamos esa película perfecta sin que esa grasa esté dentro, con lo cual nutricionalmente estás comiendo hidrato de carbono, en este caso una proteína, sin ningún tipo de problema y sin una grasa saturada dentro. Porque además el aceite de oliva es monoinsaturado, ¿de acuerdo? Sí. Sí, todo eso nosotros lo sabemos, Soto, pero lo tenemos que hacer llegar internacionalmente porque no cala, el mensaje no cala. Y de verdad, porque mira, yo soy, a todo el mundo le digo que uso aceite de oliva, además lo uso para todo, o sea, es una cosa para la piel, para todo. Entonces, claro, cuando alguien viene a mi casa y entra a la cocina de agua y ve que no tengo freidora, como, pero bueno, tú que estás siempre con aceite de oliva, lo que sea, digo, pero bueno, ¿y por qué hay que usar una freidora para no? Son cosas distintas. Pero es lo que te quiero decir, son cosas que la gente ya tiene asociadas. Va, ¿te gusta el aceite? Pues todo te lo hará frito, no sé qué. Entonces son cosas que hay que educar un poco así. Soto, cambiando un poco de tercio. Con las casas de agua, con todo, ¿habrá producción para suplir demanda en los próximos años? ¿No? No, nada más, un claro no. De hecho, con las exportaciones que están saliendo, los datos salieron la semana pasada, en Expo iba a salir los datos, estamos sacando 76.000 toneladas fuera, nos quedan 200 y poco mil, lo que significa que podemos llegar por primera vez en la historia al enlace cero. El enlace es el aceite que hay entre una campaña y otra, ¿vale? Esto es el aceite que los envasadores tienen reservado para, mientras que se produce el aceite nuevo, puedan seguir teniendo productos en mercado. Es tan sencillo como eso, o sea. En la historia, en los 50 o 60 años creo que hay datos fiables de este tipo de acción, vamos a llegar con cero. No hay. Se va, no sabemos lo que va a ocurrir en el mercado. O sea, ahora mismo quien te diga el aceite, actualmente estamos sobre los 6,40, ¿no? Que es un precio muy alto, no se había visto nunca. Y puede llegar a los 10, pues puede llegar. Ahora no estamos vendiendo barato a los italianos, ¿no, Miguel? No, los italianos no es que están comprando el precio de mercado. O sea, yo soy de los rojineses que quiere que vengan los italianos a que nos compren, porque los italianos compran bueno y caro. No se nos olvide, ¿vale? Hay otras entidades que no. Es el atún, que también lo hablábamos el otro día por aquí. ¿Qué se llama el atún de España? Los japoneses, que saben apreciarlo. Correcto, y son capaces de pagarlo. O sea, pues aquí ocurre con el producto, con el aceite, que vengan muchas veces los italianos, no estamos en contra de ellos, al revés. Vamos poco a poco ganando el terreno. También la mitología o las grandes mentiras del sector dicen que son los mayores. Oiga, en Estados Unidos las mayores entidades ya son españolas, ya el producto que se envasa hay cada vez más producto español, está demandando muchísimo. En China estamos también muy bien posicionados y son mercados muy interesantes. Me vuelvo muy interesantes porque son un potencial de consumidores
que verdaderamente, si conseguimos que sean consumidores, pues es que el aceite se vuelva como el jamón. Y ahí es donde estamos también, porque muchas veces hablamos de que el aceite de oliva es solamente el 2% de la grasa, ¿vale? Es que el aceite de oliva es solamente el 2% del mercado. No llegamos a ser el 2% del mercado. Si fuéramos el 2% del mercado, no había aceite suficiente para abastecer el mercado, ¿de acuerdo? Es algo que es así. Este año, para que os hagáis una idea, vamos con un 20% de producción, el 20%, con lo cual se ha disparado la demanda. No se le espera, y además estamos viendo que el próximo año viene complicado también. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No se sabe. ¿Puede sucumbir? Puede consumir. Es cierto que el consumo de los hogares está bajando y la gente... Bueno, pero bastante, Soto. Cuando dices está bajando, es un eufemismo, porque tengo aquí delante ahora mismo el 83% de los hogares españoles ha reducido drásticamente el consumo de oliva a fecha de a principios de este mes del artículo. Un 30% que ver, ¿no? Un 30% habían bajado las exportaciones. El consumo está ya por debajo del 30% del año anterior. Por debajo. Y se habla de que eso, un 83% de los consumidores han cambiado su aceite. Y eso es un conflictivo, porque luego volver a ello va a ser muy complicado. Pero lo haremos. O sea, lo haremos otra vez porque se ha hecho muchas veces. Y el consumidor también sabe lo que está llevándose a la boca. Lógicamente. Y si no lo sabe, a lo mejor no es el consumidor que necesitamos. Porque también esto es otra realidad. Podemos caer en el riesgo de ser solamente un producto gourmet el día de mañana. Ojalá. Es que no se entiende de otra forma. O sea, es que lo sentimos mucho. Es que no podemos... Ferrari no quiere meterle Ferrari a todo el mundo. No todo el mundo puede pagar un bellota. No todo el mundo. Pues no todo el mundo podrá tener un virgen extra. Porque no hay. Ojalá hubiera, pero es que lo que hay es lo que hay. Y los jiennenses tenemos que aprender eso, que nos cuesta mucho, que nos cuesta una barbaridad. Y tener ese orgullo, o sea... Pero bueno, entonces, si ideamos o en vuestras previsiones, ¿cuál sería un precio objetivo para una campaña realmente? A ver, teniendo en cuenta que la próxima campaña seguramente sea baja también, ¿cuál sería más o menos un precio? Porque, a ver, yo lo pregunto de otra manera. Lo que he visto siempre es un miedo terrible a que el precio del aceite suba, ¿no? Pero bueno, ¿en qué precio habría que moverse para que no sé, haya algún... Depende de cada olivar, depende de cada agricultor. Es que no hay un precio definido. No es lo mismo un olivar superintensivo que un olivar de sierra. No es que no tienen nada que ver, es que los costos de uno y de otro son totalmente disparejos. Un olivar de sierra estamos hablando por encima de los 4 euros y un olivar superintensivo hablamos de 1 euro. ¿Qué precio es el justo? Pues depende de que le pregunte. Como consejo regulador, cuanto más alto mejor. Es tan sencillo como eso. Claro. ¿Cuál es el más alto? Cuando tú en la cadena de valor la llevas completa, cuando eres capaz de elaborar, producir, envasar y comercializar. Si consigue una entidad, sé capaz de elaborarlo, sé capaz de envasarlo, sé capaz de comercializarlo, ganan muchísimo más. Bueno, ya tenemos, soportando lo que tú dices o apoyando lo que estás diciendo, el envasado y todo esto, y pues ya está la Universidad de Jaén también diciendo que el error drástico de los últimos años es realmente eso, el envasado y lo que es el empaquetado y lo que es la disponibilidad de ese aceite. Ahí es donde realmente pues se pierde el beneficio de ciertas cosechas, pero ya lleva tiempo el sector, o sea, el olivo, como has dicho tú al principio, no lleva ahí 5 años ni 10. Habría que haber aprendido ya de esto algo. ¿Por qué no se aprende de esto? ¿Por qué no sé? Porque se vive bien. Porque se vive bien. Si no se viviera bien ya hubiéramos aprendido. Es muy triste, pero es así. Si el agricultor lleváramos perdiendo dinero desde hace 1000 años, te aseguro que esto hubiera cambiado. Es así, es una realidad. El agricultor almeriense, donde yo me baso mucho y tengo muy buenos amigos, cambió totalmente. Era un agricultor como el nuestro, que estaba llorando todo el día y no hacía nada, a hacerle caso a los técnicos, a llevar unas plantaciones sobre plástico, en ser punteros, en invertir
en control de plagas, con biodiversidad, en cualquier tipo, donde llega el técnico y le dice hoy plantas tomate y lo planta todo de tomate, mañana dice no, todo esto pepino. Eso son agricultores de los de verdad. Los nuestros son agricultores más comódicos, se vive del campo. Cuando se deja de vivir del campo aprenderemos a hacer estas cosas. Los italianos son grandes comerciantes, pero porque no tienen unas grandes producciones. No te creas que los italianos vienen aquí porque les gusta España, ¿no? Porque se quedan sin su producto y tienen mercado que subsanar. Como tengo mercado ya abierto, pues necesito productos. Es que es muy sencillo. Y nosotros se los vendemos encantadísimos de la vida. Si nosotros fuéramos capaces de ir a esos mercados, pero para eso hay que hacer un plan de comercialización, hay que invertir en desarrollo. Eso es muy complejo, porque el agricultor piensa que eso es un gasto. En una cooperativa te puedes gastar 1 millón de euros en una línea completa. No, la gran mayoría de ellas no tienen un equipo comercial. Empresas que facturan 12, 15 millones de euros. ¿Qué empresa conoce de 12, 15 millones de euros de facturación que no tenga comercial? Yo te presento 200. No me lo digas a mí. Ninguna. Sí. ¿Cuántas estructuras tienen de personal? El administrativo, el maestro molino, los molineros, y me están sobrando gente. ¿Cómo te va a sobrar gente que tienes una empresa de 12 millones? ¿Qué factura de 12 millones de euros? Porque no quiero que nadie me lleve la contraria a lo que yo diga. Es Por clave. lo que yo digo, básicamente, eso es lo que pasa, creo yo. Vamos, Y no porque quiero esto que es- venga gente profesional, porque si roban los que no están enseñados, los estos que tienen estudio robarán más, o no. O sea, si partimos de la base de que crees que el que viene a tu casa a trabajar contigo te va a robar, mal vamos. Y eso ocurre en Jaén. ¿Estás Ahí que ocurre en el sector. pensando o lo estás diciendo realmente Yo- así de pasada? O sea, ¿estás No, dando lo está sentido diciendo. como me está dando la impresión que lo estás diciendo y que yo conocía un poco en parte? Sí, ¿no? Sí. Esa es la realidad que hoy en día nos encontramos. Ya. La realidad es tan triste que hoy en día Nunca nos encontramos. prosperaremos, nunca prosperaremos. Es como Sí, lo del prosperaremos. punto de embotellamiento, es decir, hay muchas cooperativas en las que, como tú dices, no entiende que la inversión, como la propia palabra dice, puede salir bien o puede salir mal, pero lógicamente si no inviertes nunca va a progresar ni lo vas a saber. Y entonces, ¿cuántas cooperativas hay que siguen vendiendo a granel cuando están perdiendo un añadido en la cadena de valor, que es, por ejemplo, venderlo embotellado? Si tú vendes 1 litro a granel, lo vendes, vamos a poner, a 2 euros y embotellado lo vendes a 5, lógicamente será mejor. Que lógicamente eso conlleva una inversión, sí, pero las inversiones son para amortizarla. Claro. Le entra a la cabeza todavía a la gente del campo en general en Jaén. Vamos, yo lo he escuchado de toda la vida, siempre lo he escuchado en mis alrededores, y es verdad, porque lo veo yo. Mis padres pues, son cooperativas, la cooperativa que nosotros tenemos, pues no embotellamos. Casi todo lo que se entra al 100% de la producción es a granel. Hay una pequeña porción que se embotella, pero te lo embotella una empresa externa para los propios socios cooperativistas, pero el resto es todo a granel. Hombre, yo mandé el otro día una foto aquí, me parece que la mandé al grupo de 75, 0,70 o 0,75 litros de un aceite muy embotelladito, muy bonito de cristal, a 14, 16 euros la botellita de 0,75, italiano por supuesto, pero claro, entonces porque luego tú ves eso y luego ves que estamos con el susto de que el precio suba, dices aquí algo falla, claro. Sí. Vamos a ver, que este sector es muy complejo, ¿vale? Muy complejo porque tiene mucha idiosincrasia. Algunas buenas, que estamos en las malas. Oye, es un sector que viven muchísimas familias, más de 25.000 familias viven del campo y viven gracias a él, e incluso han vivido durante una época bien, años más complicados, años menos complicados. Pero que es cierto que al final los grandes grupos te hacen que o te unas o hacer la guerra por tu lado, es que no tiene sentido. Es que no es normal, lo que decía antes, no es normal que en un pueblo pequeñito como el mío, Huema, 6.000 y pico, 5.800 habitantes, una cooperativa, una SA, 2 almazaras privadas. No tiene sentido ninguno que no estemos los 4 unidos, que vayamos los 4 a una, que podamos desde llegar a inversiones, a llevar un plan de comercialización, pero es que no tiene sentido que haya otro Solera, que otro pueblecito cercano tenga otra cooperativa, y no tiene sentido que ver. Tiene un ejemplo que no sé si lo mencioné el otro día o lo mencioné fuera de grabación o algo, pero tiene un ejemplo que puede extrapolar a la cerveza. La cerveza Pilsen, por ejemplo, aquí en República Checa, pues era eso, era gente haciendo su propia cerveza hace 200 o hace 200 y pico años,
tuvieron unos años malos y dijeron, bueno, señores, vamos a ver, si estamos teniendo una mala producción, estamos teniendo una mala calidad, vamos a unirnos todos, vamos a darle un nombre, vamos a hacerlo todos juntos y bueno, ahí la tienen, ¿no? ¿Quién no conoce a Pilsen en el mundo, ¿no? Por su calidad y por su proceso refinado y todo. Pues por decirlo fuera de otro sector, pero claro, si no hay esta Claro, unión, pues ahí es donde estamos. Esa problemática no se ha dado. O sea, no se ha llegado a dar. No ha habido años muy malos. Y pues vienen años muy malos, pero de repente viene uno bueno. Y el agricultor pues sigue para adelante. El agricultor muchas veces está muy preocupado, y esto es algo que también tenemos que achacar al cultivo, a mantenerlo, a llevarlo todo de puta madre, pero llega el molino y se olvida de que hay que venderlo, y que hay que envasarlo y hay que comercializarlo. Y qué malos son las cadenas, y qué malos son los intermediarios, y qué malos son, ya, pero es que como no existe ese intermediario, tú no comes. Claro, y que Es una realidad. que tampoco lo hace, claro. Claro, es que vamos a hacer que el gobierno grabe, ¿cómo va a grabar el gobierno un producto para que no pueda entrar si esto es la Unión Europea? Esto es un libre mercado, o sea. Esto es un libre mercado, pero es que a nivel mundial. Eso es el mercado, amigo. Que tú no puedes hoy en día parar un producto, por desgracia, de Marruecos. Lo puedes exigir unas calidades y una forma de cultivo fitosanitariamente correcta, ¿vale? Eso se puede exigir y se exige. No a los niveles que se debería, pero bueno, ahí está. Pero tú no le puedes impedir si yo compro. Es que no se puede impedir, porque esto es un mundo globalizado. Porque si no, cuando tú intentes vender en un país que tenga un convenio con ellos, no te van a dejar vender, con lo cual esto tiene que ir todo por el mismo camino y la misma senda, que es muy complejo, ¿vale? Pero que al final, como digo, es muy bonito este sector. Yo estoy poniendo acá de un burro, pero verdaderamente no. Oye, nuestro ingeniero de montes que no ha hecho ninguna pregunta, tanto que le ha costado conectarse y está ahí el pobre. Nuestro ingeniero de monte ha hecho preguntas en B, me ha ido pasando a mí alguna pregunta también por aquí y he ido poniéndole un poco de voz porque tiene problemas de conexión y aprovechando que estamos mencionando, Miguel, por nuestra cuenta, encantadísimo de hablar contigo, sabemos que tenés un tiempo limitado, no sé si tenéis alguna pregunta en el tintero, supongo que muchas, si queréis sí. podemos hacer una segunda parte cuando queráis. Una lista aquí de preguntas y de no hemos visto muchísimas cuando queráis. Nosotros, como digo, una de las partes de mi trabajo es la promoción y la difusión de la cultura del aceite, con lo cual en cualquier canal estamos disponibles si tenemos tiempo, ¿vale? Es cierto que en 10 minutitos por ahí tengo que irme porque tengo otra reunión. Claro. Ahora, porque las cooperativas, como sabéis, no trabajan por la mañana, trabajan por las tardes, son agricultores y yo mi trabajo muchas veces empieza, como hoy empezó a las 6:30 de la mañana, pero acaba un poquito más tarde por el hecho de que, bueno, que al final nos tenemos que juntar con los consejos, intentar asesorarlos en todo lo que podamos, porque aunque he puesto el sector muy mal, que parece un burro, también hay gente que lo hace muy bien. La gente que apuesta por la calidad y que son miembros del Consejo Regulador, por lo menos dan ese pasito para interesarte en cómo envasar. Hay entidades dentro de Jaén, como el caso de Picualia, que está pegando muy fuerte, donde verdaderamente son profesionales y venden muy bien y poquito a poquito van. Entidades como Castillo de Canena, Oro Bailén, entidades verdaderamente sañeras, que lo hacen muy bien, que apuestan por la calidad y que verdaderamente son ejemplos a seguir, porque yo siempre lo digo, la rueda está inventada, nosotros no tenemos que inventar la rueda. Este cultivo lleva con nosotros milenios, no siglos, o sea, milenios. Lo único que tenemos que hacer es que la rueda ruede, y eso es un poquito más complicado y no envase todo. Yo encantado que me invitáis otro día a charlar de aceite o de lo que buenamente queráis. Seguiremos, Miguel, con los tirones de orejas, que los tirones de orejas vienen bien, Está bien que me escuchen los tirones de orejas porque claro, en la oreja muy caliente a lo mejor reacciona, digo yo, vamos. O sea, que está bien que se también de la oreja, sería buena y la hay que decirlo. Sí, al final eso es la realidad que tenemos, ¿no? Y hay que comentarla, que nos queda mucho por hacer, por supuesto. Como digo, está todo, este sector que tiene milenios, estamos en el momento más bonito porque ya hoy en día la calidad es espectacular, verdaderamente las entidades apuestan por ella. Tenemos planes de comercialización, desde el Consejo Regulador tenemos un plan de internalización en 1 año o 2, ¿de acuerdo? Porque también es cierto que hay que ir con los pasos muy firmes, puesto que son inversiones bastante altas. Cuando hablamos de campañas de publicidad, pues los números se disparan. No somos conscientes de lo que valen las cosas hasta que verdaderamente lo preguntamos, ¿no?
y cuando una campaña de publicidad pequeñita en una televisión local pues, te piden 30 o 40 mil euros, pues hay que ir con pies de plomo y con las cosas muy claras, internacionalmente exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, también... Oye, en un momento dado, nosotros, patrocinador, en cualquier momento, sponsor, lo que sea, nosotros cambiamos. Mira, yo ya he puesto el fondo, no sé, por esas cantidades que estás diciendo, incluso por menos, ¿eh? Ahí en algún momento, oye, mira, a hablar cuando lleguen los 10.000 oyentes, ¿vale? Como la campaña está mal, nosotros hacemos un descuento, no hay problema, ¿eh? No, lo sé, lo he encantado y yo no pienso cobrar tampoco la próxima vez que venga, ¿vale? Os lo prometo también que con la generar contenido tampoco pienso cobrar. Te ha devuelto el tiro, Juan, te ha devuelto el tiro, macho. Ya verás, claro que sí. Como siempre, si me he acordado de ti, ha sido por tu franqueza, por tu buen hacer. Muchas gracias por tu honestidad, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a dar ese voto de confianza, vamos a esperar que no todas las noticias sean negativas. Vamos a apostar por esto, que hay gente muy buena en el sector y con mucho cariño a este sector nuestro. Desde nuestra parte, si nos preocupa este tema es por eso, porque oímos las noticias y tenemos un gran cariño al sector y esperamos que poco a poco con ese trabajo y esa dedicación pues todo se mejore y veamos que siga adelante, que siga un sector fuerte y lidiando con tantas familias como Lidia. Amigos, encantadísimos, muy buenas tardes y la próxima pues ya tenemos el aceite, la próxima le echamos un poco de jamón de verdad.